preparándonos para lo que va a ser nuestra tarea, nuestra misión diaria de poder controlar el movimiento de la empresa. ¿De qué vamos a hablar hoy día entonces? De las obligaciones de una empresa, que son finalmente las empresas que deben afrontar y no deben olvidar, que eso es lo importante de todo. Vamos a hablar de dos hitos fundamentales. Uno tiene que ver con el concepto de la renta, ya que el famoso tema que hablamos al principio de las clases, donde hablábamos que la renta es el momento en que las empresas pagan sus impuestos. Y vamos a hablar justamente de lo que hicimos en la última clase, que fue el formulario 29 y su manejo. Entendiendo ya que solamente hay que dar un repaso, puesto que ya hicimos una clase completa de la confección del formulario, caracterización de los documentos y otros, ¿ya? Entonces hoy día lo vamos a repasar solamente como concepto que va a englobar el contexto final. Vamos a partir por un concepto que es básico para poder, en cierta forma, empezar a ingresar al concepto de la empresa. Es el concepto de contribuyente. Y los contribuyentes son todas las personas naturales y jurídicas que deben pagar impuestos por las actividades económicas que realizan. Es decir, para contexto de nosotros, tenemos que tener súper claro que con quien nosotros trabajemos es un contribuyente. Al ser un contribuyente, es una persona que tiene que pagar impuestos frente al Estado y nosotros somos los que están encargados de velar porque esto pase, porque esto suceda en el tiempo y en el momento exacto. Y eh, nuestras misiones más importantes están justamente direccionadas al no equivocarnos y al poder justamente estar protegiendo constantemente al empleador, que es nuestro jefe, de no incurrir o caer en errores. Javier me estaba preguntando cómo vamos a hacer la evaluación. La evaluación va a ser una prueba escrita que yo la voy a presentar en clase y probablemente demos unos 15 minutos y en esos 15 minutos la hagamos. ¿Ya? No es nada del otro mundo, la vamos a evaluar de inmediato. De hecho, voy a ver si la puedo subir a Google Form, a los formularios de Google, para de esa manera ustedes poderse autoevaluar ustedes mismos. ¿Ya? Así que yo hoy voy a buscar la forma hoy día de hacérsela llegar, pero en estricto rigor y la manera más simple es una hoja común y corriente como las que se hacen cuando uno tiene tareas presenciales y solamente voy a pedir los montos escritos sobre los datos que yo le voy a mandar, no es más que eso, ¿ya? Así que no se preocupen. Entonces, para retomar, les decía que contribuyente en el fondo, en este caso, es la empresa con la que trabajemos y la connotación tiene que ver con que son personas jurídicas o naturales, personas con RUT común y corriente, pero con actividades de primera categoría, que están afectos a realizar actividad económica y por ende tienen que estar cumpliendo con las obligaciones que vamos a ver hoy día y de esa manera son controladas también a través de las mismas. Un segundo concepto súper importante son los impuestos. Los impuestos son los pagos obligatorios que exige el Estado a las empresas, a las personas, y que tienen como propósito financiar los gastos de la administración. Por eso ustedes van a escuchar siempre, muy comúnmente, que cuando se habla de proyectos de impuestos, siempre están afianzados a tareas tareas sociales o de gobierno para poder justamente financiar lo que la gente necesita de parte de su país. ¿Ya? Entonces, finalmente ahí está el carácter importante de lo que nosotros hacemos, porque mediante la figura del contribuyente, lo que nosotros hacemos es estar inyectando dineros. ¿Para qué? Para que el Estado justamente pueda cumplir con sus planes de desarrollo y de esa manera poder provisionar también los bienes y los servicios que ellos van dando durante el año. Entrando en tierra derecha, obligaciones iniciales. Las obligaciones iniciales son aquellas que finalmente dan nacimiento a la empresa o dan el puntapié inicial a la vida de la empresa. Dentro de ellas hay dos tipos de obligaciones, que son las primordiales, ustedes tienen que conocerlas, y son
Uno, las obligaciones principales, que son todas las obligaciones que en rigor las van a acompañar de por vida y son parte de justamente del cómo ustedes van a ir controlando la declaración de los impuestos que estábamos hablando recién. Y por otro lado están las obligaciones accesorias, que son todas las que son necesarias o van a existir para que ustedes puedan hacer la principal. Y la principal es justamente movilizar en la empresa, poder lograr vender y de esa manera poder ustedes también colaborar con el tema de los impuestos. La accesoria es todo lo que es necesario para poder justamente facturar, vender, hacer las declaraciones de impuestos, etc. Entonces, por una cosa obvia, nos vamos a ir primero con las obligaciones accesorias, que son los primeros pasos luego de haber nacido como empresa. Obligaciones accesorias, que ustedes tienen que estar súper claros en qué estado están también cuando entren a trabajar justamente con la empresa, porque muchas veces estas son problemáticas que se pueden detectar a tiempo y ahorran bastante trabajo futuro, dado que si ustedes tienen la capacidad de poder analizar el estado en que se encuentra la empresa, también pueden evitar también muchos malos ratos que pueden venir provenientes justamente de este desconocimiento o esta despreocupación, probablemente de estas obligaciones. La primera de todas, inicio de actividades. El inicio de actividades es un proceso que se realiza para dar un puntapié inicial con una fecha X a las actividades de una empresa. Entonces, en este caso, efectivamente, es el nacimiento de la misma. Es decir, desde el momento que ustedes hacen el inicio de actividades, con ello comienzan todas las obligaciones de la empresa que vamos a ver de aquí en adelante. Estas no van a parar nunca porque, como les decía, al igual que un nacimiento, este es el momento donde la empresa nace, este es el momento donde la empresa adquiere los compromisos y este es el momento donde dice que a partir de ahora va a cumplir con todas las obligaciones que siguen en adelante. Súper importante porque si de repente se encuentran con empresas que no tienen el inicio de actividades, yo me he encontrado con empresas que llego a trabajar y cuando empiezo a revisar me doy cuenta que son empresas que supuestamente están pagando sueldos, hacen movimientos, pero que no tienen inicio de actividades. El día de hoy día, a diferencia de antes, por ejemplo, uno no podía tenía que iniciar obligatoriamente actividades para poder tener un RUT. El día de hoy día, con tu empresa en un día, eso no pasa, porque la plataforma les asigna inmediatamente un RUT solamente por existir o haber nacido. Entonces, lo que sucede es que, denme un segundo, estoy perdiendo el internet ya, pero ahí lo corroboré. Entonces, este movimiento es totalmente vital. Esto está asociado con el concepto de activación del RUT o el rol único tributario, conocido por nosotros como RUT, ¿ya? Y es justamente el momento donde nosotros decimos que nos transformamos en adultos y por ende debemos ser controlados. Por otro lado, es súper importante saber que este proceso debe hacerse en los primeros 2 meses de vida de la empresa. Si este concepto está hecho después de esa fecha, finalmente lo que va a suceder es que la empresa va a estar en falta y esa falta va a ser castigada a través de alguna sanción administrativa, que en este caso son las multas que Impuesto Interno va pasando. Cuando hablo de que se debe realizar en los 2 primeros meses, es los 2 meses primeros de movimiento. Es decir, si ustedes, por ejemplo, por ese motivo, inician una empresa en enero y no compran absolutamente nada y quieren iniciarla en junio, no tendrían multa. ¿Por qué? Porque la empresa no tuvo movimiento. En cambio, si ustedes inician la empresa en enero,
y compran, que la compra ya es un movimiento de la empresa, y llegasen a comprar una o dos facturas, lo que va a suceder es que acá sí empieza a correr el tiempo y por ende tendrían como fecha tope el iniciar la empresa en marzo. Si se pasan a meses posteriores, eso les va a costar una multa. Entonces basta con que la empresa tenga movimientos para que se active justamente el contador de tiempo que dice que están obligados a hacer el inicio de actividades en la fecha que se inicia desde que, valga la redundancia, le empezaron a facturar o tuvieron movimiento. Entonces, como le digo, en estricto rigor, los 2 meses corren desde el momento en que ustedes en verdad empiezan a tener movimientos tributarios. ¿Y a qué se llama movimiento tributario? Simplemente a, por ejemplo, el hecho de comprar y que alguien les facture. Segundo, y súper importante, es la verificación de actividades. La verificación de actividades es netamente la capacidad o la permisividad que tiene la empresa para poder dedicarse al giro que definió como parte de su servicio. Entonces, la verificación de actividades no es nada más que el visto bueno que dice que ustedes están permitidos o pueden realizar actividades. El día de hoy, a diferencia de épocas anteriores, Impuesto Interno está siendo mucho más severo en el hecho de controlar por qué, por qué nosotros vamos agregando giros a la empresa. Entonces, lo que sucede hasta el momento es que normalmente las empresas suman giros sin ningún tipo de problemática. Sin ningún tipo de problemática. Un segundo que estoy poniendo acá el chat porque me están preguntando cosas y no lo había visto, perdón. Eh, a ver, vamos a ir con las preguntas ya para que no se me pasen y son parte del contexto anterior. Eh, Teresa me pregunta, ¿qué diferencia tiene el root con el e-root? Es lo mismo. Es lo mismo, es el nombre actual con que se conoce el root. Y de hecho, el e-root es una categoría de dar la consideración que la E es como parte del mundo virtual. Entonces, al igual como existen los emails y muchas cosas, el e-root es la versión digital del documento que antes, en algún momento, fue físico. Así que el día de hoy día el e-root, como me dices tú, Teresa, ha reemplazado a lo que es el root. Entonces, para poder tener el e-root o para poder tener el root, evidentemente lo que hay que hacer es el inicio de actividades. También por otro lado, DESA dice, si son solo multas, porque tiene un cliente que solo lo bloquearon para facturar por la verificación de actividad. Claro, ahí vamos a pasar justamente a esta parte de esa, que es justamente en la que estamos. Y la verificación de actividades, claro, el gran castigo que tiene es el no poder facturar. Entonces, por ejemplo, acá hay que tener mucho cuidado porque el día de hoy está mucho más controlado el tema de agregar información a la empresa que tenga que ver con los giros. Entonces hoy día no es como llegar y ocurrirse hoy día, hoy día voy a vender algo y ese algo necesita un giro nuevo y yo lo voy a activar. ¿Por qué? Porque ahí están haciendo mucho más, de manera mucho más presionada que probablemente antes, el poder documentar el por qué se está activando el giro que estamos poniendo. Entonces el día de hoy día técnicamente lo que sucede es que cuando ustedes quieren activar un giro nuevo, Impuesto Interno les pide documentación que respalde el uso de la actividad. Esa documentación pueden ser facturas de compra, pueden ser contratos, pueden ser órdenes de compra, pero el día de hoy, evidentemente, para poder mejorar justamente este tema y Impuesto Interno saber que ustedes no están utilizando giros que no van a utilizar nunca o que lo agregaron porque pensaron que tenían que agregarlo, entonces ellos lo que están haciendo el día es justamente condicionar la facturación a ustedes poder determinar el por qué, cuál es la naturaleza de este nuevo giro que están teniendo. En realidad tienen un negocio nuevo o no tienen un negocio nuevo. Y en conjunto con él también está el contrato de arriendo comercial y tributario,
porque también el concepto de arriendo para impuestos internos tiene mucho que ver con la connotación del giro que ustedes están realizando. Entonces, por ejemplo, si una persona tuviese, entre comillas, por ejemplo, una oficina virtual, que es una oficina que solamente se arrienda para poder comprar la dirección, y ustedes habilitaran el despacho de productos X, y para eso necesitan tener una bodega, evidentemente, al agregar el nuevo giro les va a condicionar la facturación y va a hacer que ustedes tengan que documentar el por qué van a ejercer el giro nuevo y dónde lo van a ejercer. Entonces, como decía Deza en ese caso, la problemática de la verificación de actividades es que normalmente termina en la no habilitación, inhabilitación de la facturación. Es decir, nos bloquean para que nosotros justamente demostremos el por qué estamos activando los giros. Ahí el error podría ser de repente que nosotros, por tratar de meter un giro nuevo, estemos bloqueando la facturación que ya funciona ok para nosotros. Entonces, si tenemos un giro que factura con IVA, al tener justamente un nuevo giro que tiene que ser revisado, estamos condicionando la facturación normal y por ende tenemos que estar súper claros que podemos demostrar por qué tenemos este giro y a qué nos vamos a dedicar. Deme un segundo, perdón. Ya, he vuelto. Tenía un problema ahí con los audífonos. Ya, continuemos. Entonces, movimientos fundamentales para poder iniciar nuestra empresa, el movimiento de la misma, como dijimos, el inicio de actividades que tenemos que verificar que existe, que sea coherente, que esté bien, y la verificación de actividades. Si ustedes se dan cuenta, antes de cambiarme de lámina, estas obligaciones son llamadas accesorias porque finalmente sin el inicio de actividades no existe la posibilidad de existir como un ente tributario. Y sin la verificación de actividades no podemos facturar. Entonces estas obligaciones se convierten en accesorias justamente porque son las que posibilitan que la empresa empiece a moverse y a movilizarse sin problema. Número 2. Vamos a ver ahora dentro de las obligaciones accesorias, otra que es accesoria, que probablemente mucha gente la desconoce, probablemente mucha gente hace la vista gorda y normalmente es una de las faltas comunes que tienen las empresas. Y estas son las obligaciones municipales. Las obligaciones municipales básicamente se basan en un granito que es la patente. La patente municipal, la que se paga 2 veces en el año, ya, para los que quieren ir tomando nota, si no después descargan la PPT, se pagan 2 veces en el año y se pagan los meses de enero y de julio de todos los años, y esto está directamente relacionado con el capital que la empresa tiene, ¿ya? Entonces se paga en razón del capital y algunos tipos de empresas tienen algunos beneficios, como por ejemplo poder, en cierta forma, congelar en una UTM el valor de la empresa como patente municipal, pero en estricto rigor también es importante decirles que cuando una empresa no tiene, por ejemplo, montos considerables, llamémosle más de 10 millones de capital declarado, lo más probable es que también terminen pagando la misma UTM que pagan algunos con algunos beneficios. Entonces, finalmente, lo que ustedes tienen que ir determinando es, en su caso, dado que van a trabajar como asistentes, ir determinando si la empresa tiene este concepto en orden, en base a que la está pagando y probablemente darnos cuenta de si hay que regularizar algo o no. En este caso, como les digo, las patentes una vez al año, cuando hablo de la UTM, que es como el monto estándar, una UTM son aproximadamente 50 y tantos mil pesos, vamos a poner 50 como para dar un número cerrado, es un poco más alto, pero son 50.000 pesos. Esto significa que una patente comercial, que se paga 2 veces al año, lo que hace es tomar
los 50.000 pesos y dividirlo en dos cuotas. Entonces hay una cuota de 25, otra cuota de 25, a la cual se le adiciona el cargo por aseo de la municipalidad. Entonces finalmente una patente el día de hoy día, en promedio, debería estar costando alrededor de los 40.000 pesos. ¿Ya? Porque eso habría que sumarle como los 15.000 pesos mensuales, que es lo que cobra la MUNI, y eso les da mensualmente un pago de 40.000 pesos. Entonces, algo súper importante para que obviamente cuiden la salud de la empresa es que al finalizar las revisiones que tienen que hacer, esta sea una de ellas para ustedes determinar si la empresa está pagando la patente y le está pagando la patente adecuada, de la manera adecuada, y en las fechas correspondientes. Recordemos que el no tener la patente comercial involucra inclusive el cierre de una empresa. Y si las patentes no se tramitan o no se pagan y se empiezan a sumar durante el tiempo, también tienen que tener claro que las patentes terminan como trámite de cobranza en los juzgados locales de las municipalidades. Entonces finalmente esto se transforma en algún momento en un juicio civil para con ustedes a través de justamente la municipalidad. Catherine me está preguntando si estoy grabando la clase. Sí, estoy grabando la clase. ¿Qué tipos de patentes existen? Porque también es importante que cuando lleguen a trabajar a las empresas con las que van a trabajar, tengan súper claro también de que se cubren las necesidades de la empresa. ¿Ya? Es decir, existen las patentes adecuadas, existe la formalización adecuada y con eso existe también la tranquilidad de que en algún momento, si por ese motivo somos fiscalizados, no vamos a tener problemas. Entonces, ¿qué tipos de patentes existen? Existen en básicamente cuatro, ¿ya? Después voy a decir por qué puse seis, pero técnicamente existen cuatro. La primera son las patentes comerciales, que son las comunes que nosotros vamos a ver. Cualquier empresa que tenga movimiento, valga la redundancia, de empresa común y corriente que vende servicios o vende productos, necesita una patente comercial para funcionar. Segundo, las patentes profesionales. Las patentes profesionales, como ustedes entenderán, son normalmente las empresas o las actividades de primera categoría que hacen profesionales de área, como por ejemplo lo puede ser en algún momento los abogados, los dentistas, etcétera. ¿Ya? Entonces ellos necesitan justamente sacar una patente profesional, y para poder sacar una patente profesional, dado que vamos a ejercer una profesión, lo que tienen que hacer es adjuntar documentación real, legal, de que ustedes están capacitados para poder ejercer tal labor, porque están técnicamente facultados a través del hecho de haber terminado de estudiar. Por otro lado, también hay empresas que controlan el profesional que está trabajando con ellos, y de esa manera también se vuelve obligatorio el hecho de que yo tenga que demostrar que soy, por ejemplo, un abogado, que soy, por ejemplo, un dentista, etcétera, etcétera. Otra patente que es súper importante son las patentes industriales. Ya, acá las patentes industriales tienen características que tienen que ver con que normalmente son los habilitadores o los comunicadores de saber si cierta actividad que nosotros realizaremos, en este caso bajo el contexto industrial, tiene las permisividades para poder hacerlas en el sector donde nosotros hemos, por ejemplo, puesto nuestro centro de operaciones. Por ejemplo, si nosotros queremos hacer una empresa, voy a suponer, si nosotros quisiésemos hacer, por ejemplo, una empresa de eh, elaboración de productos, no sé, pues, químicos, como por ejemplo, hoy en día que está en rigor el alcohol gel, está tan en boga, nosotros no podemos técnicamente ir a hacer una empresa donde nosotros queramos, sino que en este caso hay lugares y sectores que están habilitados para eso. Entonces, cuando nosotros estamos pidiendo o vamos a pedir una patente industrial, lo que va a suceder es que se debe evaluar el lugar donde estamos y las condiciones en las que estamos funcionando. Entonces, lo que va a pasar es que finalmente
eh, la actividad económica que quieren realizar va a condicionar donde ustedes deban estar. Y si es así, van a tener que pagar una patente adicional. ¿Por qué una patente adicional para industriales? Porque básicamente también hay que ver cuál va a ser la connotación ecológica, por decirlo de una forma, o a través de los retiros no sé, pues de desecho, de sobrante, de las dependencias de usted. Entonces, normalmente esta patente existe porque uno tiene que regular que usted está en el lugar indicado y lo otro porque también se cobra un aseo especial justamente para el retiro de algunos productos eh, que son más difíciles de sacar, ¿ya? O sea, por ejemplo, como líquidos, lo que le decía yo delante. Láminas de algo que tengan algún producto químico tienen que ser tratados de una manera diferente, entonces finalmente la búsqueda va justamente va a saber que estamos en el lugar adecuado y que estamos pagando también los medios adecuados de retiro. Normalmente se van a encontrar con que las empresas industriales tienen retiros especiales en vehículos también especiales. Karina pregunta, ¿una empresa que tiene patente de productos químicos y realiza productos de aseo puede estar al lado de un colegio y barrio residencial? En estricto rigor, ahí existe el concepto de zonificación. Yo creo que por zonificación, en ningún lugar donde hay un colegio va a poder existir una empresa de esta connotación, ¿ya? Se supone que el concepto de racionalización que dicta finalmente que ciertas actividades se realizan en ciertas partes, es como decir, por ejemplo, yo aquí estoy en mi casa, desde el punto de vista Estado, tiene por defecto algunas salvedades y algunas inclusiones con las cuales se entiende que ellos pueden realizar las actividades. Pero en estricto rigor, también las empresas podrían pedir los permisos necesarios para poder tener la patente. Y eso significa básicamente ponerse de acuerdo con los barrios que están alrededor y podrían sacar estas cartas que son las que los liberan justamente del hecho de estar en una zona que probablemente no sirve para la empresa, pero se da muy poco. Así que en realidad yo creo que ahí en ese caso, Karina, habría que ver, porque lo más probable es que a lo mejor se instalaron y no cuentan en realidad con el beneplácito de la gente que está alrededor. Pero no es llegar y poner una empresa en un lugar, eso es lo importante. De hecho, cuando ustedes quieren hacer un emprendimiento, por ejemplo, de comida, también se van a encontrar que la zonificación les va a pedir en algún momento que ustedes tengan, por ejemplo, una carta del condominio, por ponerle un nombre, del condominio que les autorice a ustedes a vender comida desde ahí. ¿Por qué? Porque justamente la comida emana olores, a alguien le puede molestar, etcétera, etcétera. Entonces se piden justamente estos respaldos. Y por último, una que es súper conocida y archiconocida, que son las patentes de alcoholes. Las patentes de alcoholes, que son básicamente las patentes que funcionan para poder distribuir y vender alcohol y en algunos casos como los restaurantes para vender. Ahí existe una ramificación gigante de patentes que están dentro porque existe la de club nocturno, existe la de restaurante, que es la que obliga a comer junto con la bebida alcohólica, y hay muchas más, ¿ya? Así que ahí lo importante es entender que para cualquier movimiento que nosotros tengamos del concepto de alcoholes, nosotros vamos a tener que tener una patente para poder vender. Y dejé dos aparte, porque son dos especiales, ¿ya? Son dos especiales que en realidad tienen la misma connotación de las que están más arriba, pero siempre es bueno tratarlas por separado para que la gente también recuerde cuáles son los beneficios de estas dos restantes. Entonces, la primera de ellas, el domicilio postal. ¿Qué es el domicilio postal? Es lo que normalmente nosotros conocemos más como oficina virtual. ¿Ya? ¿Qué es la oficina virtual? La oficina virtual son oficinas que prestan el servicio de aparecer para todo efecto de impuesto interno como si el lugar que se está haciendo arrendado fuera
la dirección oficial de la empresa de ustedes. Así que el domicilio postal no es nada más ni nada menos que una forma de poder decir que ustedes trabajan en un lugar que no es probablemente su casa, y de esa manera también liberan las complicaciones que pudiesen existir producto de del emprendimiento de la empresa con la que están trabajando por, por los chequeos, básicamente, porque ese es el lugar, el lugar que ustedes dan como un lugar tributario, es el que finalmente va a recibir, por ejemplo, el caso de los avisos de multa, los avisos de no confección de algo, las multas les van a llegar ahí, y por ende obviamente pueden tener problemas en su casa, porque como recordábamos, si esto en algún momento va a parar a algún tipo de tribunal, esos tribunales también ejercen herramientas judiciales que podrían hacer que ustedes estén en problemas. Las características, lo bueno de los domicilios postales, básicamente es que el bajo costo que tiene es un factor adicional increíble, porque finalmente sacan o erradican el concepto de estar trabajando en la casa. Por otro lado, esta dirección es la que finalmente va a ser avisada en caso de alguna problemática. Y por otro lado, también nosotros nos podemos sentir con la libertad de saber que hagamos lo que hagamos y pase lo que pase, este tipo de empresas son las que van a responder. Los costos son baratos, ya son muy bajos. El día de hoy día una oficina virtual debe valer entre 60 y 80 mil pesos al año, como mucho. Y por último, dentro de las patentes, vamos a nombrar la microempresa familiar, que la microempresa familiar técnicamente lo que es una permisividad que logramos a través de la municipalidad de poder utilizar nuestro domicilio que tiene connotación habitacional, como un lugar habilitado comercialmente para vivir, perdón, para vender en él. Entonces, en este caso, eh, la microempresa familiar lo que hace es justamente facultarnos a poder vender desde nuestra casa, saltándonos ítems como por ejemplo si el sector sirve para un motivo específico. Entonces, la microempresa familiar lo que logra es darnos como el permiso de antemano y nosotros podemos funcionar. ¿Cuál es el gran beneficio que hoy día le queda justamente a la microempresa familiar? Es justamente lo que hablábamos delante de la patente, donde la microempresa familiar tiene ajustado por el tiempo a una UTM el pago de la patente comercial. ¿Eso por qué? Porque es un beneficio. Ya es un beneficio, y de esa manera no van a haber más costos aparte de eso. Sea que la empresa gane, no gane, pase lo que pase, siempre van a pagar una UTM. En el caso del resto de las patentes, también para que ustedes no vean esto como chuta, me perdí un beneficio, las patentes de las empresas que no son microempresas familiares, lo más normal es que también paguen una UTM, y como les decía, el resto está condicionado a que la empresa tenga o no tenga utilidad. Si la empresa tiene utilidad, evidentemente va a pagar un costo más alto. Deme un segundo, voy a ver mi puerta. Permiso. Ahora sí, disculpen que hoy día tuve que hacer clases desde mi casa porque tenía un problema de internet, así que están los niños y todo ese cuento. Entonces, en resumen, tenemos cuatro patentes, y dos tienen algunas connotaciones especiales. El domicilio postal, que como les digo, si en algún momento ustedes tienen que hacer un emprendimiento, yo les diría que erradiquen el, el negocio de su casa y contraten este tipo de oficinas que finalmente tienen un costo súper bajísimo, como les decía, cuestan hoy día entre 60 y 80 mil pesos. Y por otro lado, la microempresa familiar, que antes tenía bastantes connotaciones, el hecho de que la patente fuera una UTM era casi algo único y súper agradecido por la gente.
El día de hoy día también existen regímenes tributarios, por ejemplo, que ofrecen esta misma utilidad. Por ende, la microempresa familiar, en cierta forma, está perdiendo esos privilegios que tenía antes porque finalmente lo están equiparando para todas las empresas. Hoy en día una empresa que no sea microempresa familiar, es decir, que no hizo los movimientos en la municipalidad, no la conformó como un proyecto familia. Hay empresas que, por ejemplo, por estar en el régimen ProPyme transparente, que tenemos que verlo durante las clases, pero si están en el régimen ProPyme transparente, el día de hoy día el valor de la patente de este tipo de empresas también es de una UTM. Entonces al final, como les digo, se ha ido perdiendo un poco los beneficios que tenía este tipo de empresas porque también la modernización hace que se trate de equiparar un poco la cancha en razón a los otros tipos de sociedades. La microempresa familiar en realidad es una empresa que está como va de salida, ¿ya? O sea, hoy día nadie la está formando, en algún momento eran súper prácticas por los motivos que les digo, facilitador de la patente, técnicamente hacer, ya dado que hacían el inicio de la empresa con la misma municipalidad, la municipalidad los dejaba funcionando inmediatamente con la patente y con un monto mínimo. Hoy día, como les digo, esos beneficios se han perdido un poco, así que la gente está haciendo un poco más lejano a este tipo de empresas. Y perdón, y con lo que vimos recién, hemos terminado de ver cuáles son las obligaciones accesorias que son las necesarias para funcionar. Entonces, si le damos un repaso rápido, la primera, el root, era justamente la vida de la empresa, la posibilidad de entrar a la misma y empezar a funcionar. En la verificación de actividades era el check o el visto bueno a que las actividades que nosotros elegimos son las que se van a, a potenciar y por ende ustedes están súper claros de que desde el momento que tienen la verificación ya pueden funcionar sin ningún problema. Y eso hace que ustedes puedan, por ejemplo, como decía adelante Karina, creo, ya se pueda facturar y no estar bloqueado para la facturación. Y por otro lado, si se dan cuenta, la última de las obligaciones accesorias, que es la patente municipal, es el broche de oro y es el logro final para poder demostrar que podemos funcionar, que tenemos los permisos e inclusive que tenemos el permiso municipal para poder ejercer las labores que nosotros hemos decidido hacer. Entonces, en estricto rigor, las obligaciones accesorias lo que hacen es darnos la facultad a nosotros de poder funcionar en tiempo, en forma y de la manera correcta. Es decir, con estos tres pequeños movimientos ya somos personas que nacen para el contexto tributario y que por otro lado también nacen con la posibilidad de poder facturar y poder ejercer su labor principal, que es justamente los impuestos. Entonces todo lo que acabamos de ver da como connotación final el llegar a las obligaciones tributarias, que finalmente el para qué nosotros fuimos creados y son finalmente las obligaciones principales que van a tener las empresas con las que trabajemos. Las obligaciones principales, ¿sí? Técnicamente se basan en dos. Y como lo que decíamos la semana pasada, el formulario 29 es el gran hito, que son los impuestos mensuales, donde nosotros centralizamos y tomamos todos los movimientos de la empresa. Y a eso se suma un movimiento anual, que es la renta, que también la vamos a ver hoy día, y es justamente la connotación donde las empresas pagan impuestos. Recordemos que el formulario 29, por una especie de definición a la que llegamos nosotros, dijimos que era un formulario más de tipo de retención de impuestos, donde lo que uno hacía era disponibilizar justamente los impuestos que terceros nos dejaron en nuestras manos para poder declararlo. En ese contexto yo les recordaba el otro día que, por ejemplo, las boletas de honorario, las compras en general, usan el concepto de retención básicamente porque alguien debe hacerse cargo de la operación y ese alguien son justamente las empresas o las personas jurídicas. Entonces, en este caso, nosotros somos los que están encargados de declarar esos impuestos para que finalmente lleguen a arcas fiscales y se haga el uso correcto de ellos. Las obligaciones principales también tienen que ver con el concepto de qué estamos metidos, qué es lo que estamos haciendo, es correcto lo que estamos haciendo. Por ende, requerimos
de las habilidades especiales de reconocimiento de las acciones para poder nosotros también estar preparados. Es muy probable que muchos de ustedes, al trabajar como ayudante de el contador o administrativo, eh, probablemente nunca tengan que hacer un formulario 29 o probablemente nunca tengan que hacer una renta. Pero lo importante es que ustedes sepan la connotación, sepan el por qué, el cómo se hace, porque de esa manera también van a estar preparados en cualquier momento para hacer, establecer y generar la información entendiendo cuál es el fin final del uso. Entonces, a lo que yo voy es que probablemente, aunque nunca hagamos una renta como administrativo, sí es importante que tengamos súper claro qué es lo que pasa con la información que nosotros manejamos, pues si esa información finalmente está siendo entregada de la mejor forma posible, si estamos cometiendo algún error y de esa manera nosotros también poder ir corrigiendo ese error. ¿Para qué? Para que la empresa funcione obviamente de la manera más adecuada. Ya, acá vamos a entrar básicamente en algunas apreciaciones que son las que ustedes tienen que conocer y sobre todo tienen que dominar una vez que empiecen a trabajar con empresas como ayudantes o administrativos. Una de las obligaciones principales el día de hoy, que está más vigente que nunca, son la facturación electrónica. ¿Y qué es la facturación electrónica? Es la posibilidad de generar un documento con un validador digital, en este caso es la firma electrónica. Las firmas electrónicas son de personas, ya no son de empresas. Entonces, si yo tengo una empresa, yo debería comprar una firma electrónica personal como dueño de la empresa y yo voy a poder facturar para esa empresa e inclusive con el mismo certificado yo podría facturar para todas las empresas que yo tenga o todos los proyectos que yo pretenda hacer. Así que la firma electrónica no tiene que ver o no tiene una connotación directa con la empresa misma, sino que es una herramienta que representa en este caso al representante legal y que lo que hace es, en cierta forma, existir o darles existencia en un mundo virtual donde el hecho de que ustedes tengan el control de la firma hace entender que ustedes están de acuerdo con lo que se está firmando. Así que ahí hay que tener mucho ojo porque si bien es cierto, es una obligación que tiene impuesto interno, también por otro lado las firmas digitales son ustedes firmando o son sus jefes firmando. Por ende hay que tener mucha cautela, mucho cuidado con la mantención de estas firmas para que en algún momento no les traiga problemas. Lo otro importante, Impuestos Internos disponibiliza de una plataforma de trabajo. Es decir, Impuestos Internos tiene una plataforma en la cual ustedes pueden facturar, hacer notas de crédito, guías de despacho, etcétera, y es de carácter gratuito. Por otro lado, también existen los software de mercado. Entonces, también ustedes cuando lleguen a trabajar, una de las primeras preguntas que tienen que hacer es básicamente cómo trabajan, para ustedes saber si se van a encontrar con una empresa tradicional que maneja su movimiento a través de la página de impuestos internos, o si por ese motivo se están encontrando con eh, una empresa por decirlo más moderna, que integró algunas herramientas de mercado, producto de hacer que la empresa funcione mejor. Entonces, por ejemplo, ¿qué tipos por qué alguien se saldría del software gratuito de impuesto interno? Bueno, básicamente hay dos conceptos que yo creo que son los más grandes, más allá de que, más allá de lo que podamos hablar, pero son justamente los conceptos de control de inventario, es decir, hay gente que compra software o software de mercado para poder controlar el inventario de mejor manera. Normalmente lo van a hacer siempre empresas que tengan alta rotación de productos, que no sepan o que tengan que tener súper claro cuáles son las cantidades que le quedan en stock para poder vender y similares. Y por otro lado están los software de gestión. Normalmente los software de control de inventario lo que hacen, también para que miren la repercusión, es sacarlos de impuesto interno. Entonces, si ustedes se van con un software de gestión, lo que va a pasar es que ustedes para el sistema gratuito ya no van a existir. Y al no existir, significa que todo está vinculado justamente a esta nueva metodología de trabajo. Si ustedes quisiesen volver al sistema de impuesto interno, después de darse cuenta que están pagando por algo que probablemente no es lo que esperaban, si quisiesen volver al sistema gratuito, eso por lo menos les va a llevar
15 días en poder volver a reintegrarse. Entonces también cuando ustedes estén trabajando y el dueño de la empresa por ese motivo quiera comprar un software, ustedes tienen que también interiorizarse, saber cuál es el software que van a usar, ver la posibilidad de que esto no funcione, no funque, y probablemente ustedes van a estar cuidando el bienestar de la empresa, el bienestar también de ustedes como trabajadores, dado que en algún momento ustedes son los que van a tener que facturar. eh, Cuidándose justamente al saber o enterarse cómo funciona la empresa. Entonces, una de las primeras preguntas dentro también del abordar el nuevo trabajo es que ustedes se interioricen justamente de si ellos facturan por el sistema gratuito o tienen otro sistema, y si tienen otro sistema, cuál es el sistema, y saber qué estabilidad existe con ese sistema, ¿ya? Y ahí también hay una clase en la que vamos a ver herramientas y procesos habituales, y ahí vamos a ver justamente procesos como estos para que ustedes entiendan también cómo se hace una factura y las problemáticas que generan los software de gestión. Ahí yo les voy a mostrar varios software que son los que normalmente existen, los que más van por el mercado y que uno tiene, gracias a Dios por el trabajo que a nosotros hacemos, uno tiene la posibilidad de mostrarlo en sus versiones eh, reales. Así que ahí yo les voy a mostrar los software para que ustedes vayan tomando decisiones, pero como digo, lo más importante es saber que si en algún momento se ven enfrentados a esta disyuntiva, les va a costar por lo menos 2 semanas el estar validados en la nueva empresa para poder seguir facturando. Entonces tienen que considerar que si van a hacer esos movimientos, ojalá sean en momentos que no sea tan necesario facturar todos los días. Y si facturan todos los días, tienen que tener claro que por lo menos por 15 días no van a poder realizar ventas y van a tener que entregar solamente así, sin documentación especial. Voy a ver si alguien ha comentado algo. Dame un segundito. Acá está. Ya, vamos. Bien. Acá entramos al formulario 29. Formulario 29, evidentemente, aprendimos a manejarlo, aprendimos el concepto de caracterización, que también aquí se toca. Tocamos el concepto de punto perdón, de registro de compra y venta. Y dijimos también que existían cosas que pasan, cosas que no pasan, algunas que tienen multa, otras que no tienen multa, pero finalmente ustedes van a tener que tomar la decisión de cómo funciona todo esto, haciéndose cargo justamente de la gran premisa universal que tiene impuesto interno, y es que impuestos internos no nos hereda la responsabilidad de los documentos. Entonces, si ustedes se recuerdan, cuando vimos la carga, el que no estuvo en la clase puede ver el video. Cuando vimos la carga nos dimos cuenta que no todos los documentos se cargan de manera automática, pero por otro lado también nos responsabiliza a nosotros de que si no hicimos la carga, de que no están esos documentos, nosotros somos finalmente los responsables por la integridad del mismo. Recordemos que los procesos de los que estamos hablando son procesos de impuestos. Entonces finalmente siempre en este caso los fiscalizadores van a ir por el ítem final, que es como el cómo se distribuyó justamente el impuesto, y entender también el cómo se generó. Entonces, punto número uno, SII, propuesta de declaración mensual. Como vimos, dijimos que impuesto interno efectivamente tiene una declaración o una propuesta de declaración que todos los meses se carga de manera automática si nosotros manejamos y tenemos los datos que ellos efectivamente manejan. ¿Cuáles declaraciones dijimos que podían ser automáticas? Las que tienen todas sus compras a través de el sistema electrónico, todas las empresas que venden a través del sistema electrónico y todos los que reciben, por ejemplo, boletas de honorario a través del sistema de impuesto interno. Cuando eso sucede, Impuesto Interno tiene la capacidad de presentar una propuesta muy, muy cercana a la realidad, donde ustedes lo único que tienen que hacer es depurar la información. El otro día, cuando hicimos el ejercicio y le dan un repaso, se habrán dado cuenta que a pesar de que yo caractericé, di acuse de recibo, revisé, dejé las cosas en el mes que correspondían, aún así eh, cuando quise contabilizar,
el ítem dentro de esta propuesta de impuesto interno, cuando quise cargarla, recordarán que yo igual modifiqué cosas. Entonces, finalmente, el Servicio de Impuesto Interno, como lo argumentamos hace rato, eh, tiene la posibilidad de generar una propuesta, pero no tiene la posibilidad de saber quiénes somos. Al no poder saber quiénes somos, evidentemente la propuesta es una propuesta genérica que a la que le falta depuración. Entonces, las únicas empresas que hoy día pueden hacer este movimiento son las empresas que tienen los tres movimientos básicos de los que le hablé recién: compra, venta y boleta de honorario. Pero es súper importante que ustedes también puedan ir viendo y corrigiendo, porque también hay muchas veces que los contadores usamos las propuestas, no las limpiamos y después a través del tiempo tenemos estas problemáticas de estamos como usando erróneamente 400 pesos de un impuesto especial, y esos 400 pesos son dinero que le estamos debiendo en este caso al Estado. Entonces finalmente ahí se podría cometer un error que podría ser gravísimo en algún momento. Entonces dijimos que efectivamente Impuesto Interno tiene una propuesta, y esa propuesta es bastante cercana a la realidad, pero siempre hay que darle una vuelta, puesto que no sería bastante fome el hecho de cometer un error por ignorancia. Lo segundo es recordar que Impuestos Internos nos dice que nosotros podemos hacer lo que queramos, eh, pero la responsabilidad de lo que pase en los formularios sigue siendo de nosotros. Por eso siempre lo pongo en conjunto con la premisa de las propuestas, porque finalmente el hecho de que nos se dé a nosotros la responsabilidad es matar en cierta forma toda esa parte benéfica que nos ofrecen al momento de decirnos que están haciendo una propuesta. Entonces, evidentemente, la propuesta de impuestos internos podría en algún momento tener errores, y eso es lo que nosotros tenemos que evitar. Porque no puedo estar toda la clase pasada en el link de la semana pasada, en el link de la clase, está justamente esa conversación, ya para que le puedan dar un repaso, lo vean, lo chequeen y de esa manera después me digan si le llenó las expectativas. ¿Por qué nos heredaba la responsabilidad nosotros? Vamos a recordar solamente, porque esto ya lo vimos. Nos hereda porque no toda la información es electrónica, vimos que hay varios documentos que se tienen que ingresar de manera manual. Segundo, por el tema de el acuse de recibo, que en ese caso también lo vimos cómo se recibían las facturas, y voy a recordar que uno de los motivos por el cual nosotros hablamos con el tema de la eh, perdón, recapitular, porque me estaba yendo a otro lado y en realidad los voy a sacar de lo que realmente les quería explicar. La clasificación del registro compra-venta y el acuse de recibo técnicamente son dos cosas que vimos en la clase anterior, y que lo que hacían era poder ejercitar y poder demostrar de manera real cuál es el movimiento de la empresa. Ya me está yendo como al lado de los impuestos, y eso no tiene razón con lo que estamos viendo hoy día, sino que simplemente decir que el acuse de recibo es obligación de nosotros, como hablábamos, y por ahí está el contexto por donde me empecé a ir como para otro lado. Hay que recordar que tenemos 8 días para poder recibir las facturas. Una vez que las facturas se reciben de manera automática solas, significa que nosotros finalmente tenemos una factura que, aunque estemos en el día 9 en desacuerdo, no podemos finalmente desconocerla, porque finalmente el reconocimiento se hizo desde que se cumplió el 8.º día. Entonces decíamos que el acuse de recibo es el momento donde uno puede decir si quiero esta factura o no me tinca esta factura. Ustedes pueden rechazar sin ningún problema. Y al 8.º día esto pasa a ser algo que se va a hacer de manera automática. O sea, se va a recibir la factura sí o sí. Por ende, como vimos en un gráfico, ustedes tienen que rechazar entre el día 1 y el día 8. Y por otro lado, dijimos que el registro complementa era vital, porque lo que hacía era justamente el poder clasificar de manera correcta los costos de una empresa, y de esa manera también tendríamos herramientas financieras cuando ejercitemos justamente con esa área y podamos poner a prueba
eh, algunos, algunos ejercicios. ¿Ya? Mañana vamos a tener ejercicio, así que mañana todos temprano. Yo estaré en la oficina, así que me voy a conectar lo más temprano posible. Y el último, porque en realidad las obligaciones son súper pocas, ¿ya? Son más que nada masivas, son las cosas que pasan en el mes y en este caso las cosas que pasan en el año. La diferencia de las que pasan en el año es que nos involucran 100% a nosotros. Entonces, eh, por ejemplo, los formularios 29, como he dicho varias veces, son formularios de rotación de dineros de terceros, ¿ya? Porque finalmente si yo cobro IVA, el IVA no es mío, es de la persona que me compró y por ende lo que yo hago es enterar el dinero por él. La renta, en cambio, es un hito anual donde lo que se realiza o lo que se hace o el enfoque que se busca es que las empresas demos cuenta de cuánto dinero hemos ganado y en razón a ello nosotros también paguemos un impuesto por la utilidad que nosotros tuvimos durante el año. Acá, en este caso, dado que existe una clase 100% para renta, lo que voy a hacer es eh, darles darle un ejemplo de cómo nosotros podríamos interpretar la renta y la importancia de la misma. Así que aquí vamos a ver dos cosas en conjunto, que una tiene que ver con que la obligación que nosotros tenemos que conocer no se nos tiene que basar, probablemente si los contratan de administrativos en una empresa que sea más pequeña, probablemente la empresa no sepa de algunos contextos que están acá y por ende ustedes van a ser oficialmente la voz ante los problemas tributarios de dicha empresa. Así que es importante que conozcan el contexto justamente de la operación renta. Eh, lo que no les dije del formulario 29, que yo sé que lo hemos hablado en algún momento, de hecho está en las PPT, tienen que tener como rigurosidad saber que todos los 20 de todos los meses el formulario 29 tiene que estar enviado, ¿ya? Los días 20 todos los meses, posterior al mes de declaración, es decir, si están declarando octubre, van a tener que tomar las ventas entre el primer día y el último día de octubre y declararla entre los primeros 20 días del mes de noviembre, ¿ya? La declaración se puede hacer desde el día 1 y pueden llegar hasta el día 20 si es que tienen que ver algún tema con justamente el resto de la empresa, pero técnicamente el día primero ya con la actualización electrónica, todas las empresas están en posibilidades de hacer su declaración sin ningún problema. Ahora, volviendo al formulario 22, el formulario 22 o el formulario de impuesto a la renta o la declaración de impuesto a la renta eh, es un hito, es un hito eh, que se materializa en abril de todos los años. Por ejemplo, si ustedes tienen o hacen recuperación de impuestos por boletas de honorario, técnicamente acá lo que pasa es lo mismo. Se hace en la misma fecha y al revés, cuando ustedes tienen la información para declarar sus boletas de honorario, es porque nosotros como empresa fuimos declarando también quién trabajó con nosotros y de esa manera ustedes pueden hacer el cobro y entrar a ese formulario casi como automático que tiene impuesto interno y que está bastante cercano a la realidad. Entonces, en este caso, lo importante que tiene la renta va basado en las repercusiones que tiene. Entonces, vamos a decir que tiene directa relación con, y vamos a ir enumerando, en este caso número uno, la renta de los socios o dueños de la empresa. Esto significa, esto significa que la operación renta tiene una importancia vital, puesto que si la renta está hecha en tiempo y en forma, también el socio de la empresa puede hacer su renta personal en tiempo y en forma. Es decir, cada persona que trabaje con nosotros, que sea empresario, no solamente tiene que hacer la renta de la empresa, sino que también tiene que hacer la renta de el personal, considerando el resultado que la empresa puede haber tenido en razón de utilidades. Lo segundo, generación de créditos a las rentas personales. ¿Qué significa esto? Significa que, creo que también lo hablamos en algún momento,
pero significa que en nuestro país existe un sistema que se llama integración. Y el sistema de integración dicta que uno puede recuperar los dineros que paga la empresa. Entonces, de esa manera, lo que está pasando y la importancia, la relevancia que tiene la declaración de renta es que por más que la empresa pague impuestos, el dueño de la empresa podría ir a tratar de recuperar la mayor cantidad de dinero posible de las dichas rentas. Lo vamos a ver con un ejercicio que es mucho más práctico y ahí lo van a entender de inmediato, pero como les digo, en estricto rigor, también en la renta está basado en la capacidad de poder recuperar dinero que la empresa puede ir pagando o abonando durante el año. Recordemos que ahí está el concepto, por ejemplo, del PPM, que el PPM era una especie de dinero que se acumulaba durante el tiempo para justamente ir al pago de la renta. Entonces, ese dinero se puede recuperar. Y lo tercero, y súper importante, es que la información que se mueve en la renta es la información que finalmente conocen los bancos o instituciones financieras sobre la empresa con la que trabajamos y de esta manera ellos pueden hacer lectura y pueden evaluarlos a ustedes si son eh, si están facultados, por ejemplo, para poder recibir beneficios o si califican para algún tipo de préstamo, en este caso de los bancos. Fechas, vamos a ir a las fechas antes de irnos al ejercicio, ¿ya? Las fechas son súper importantes en la declaración de renta porque no es una fecha, ¿ya? Son varias fechas que están involucradas. Las declaraciones juradas es información o son formularios donde lo que uno hace es poner el RUT de las personas y finalmente ingresarlos a impuestos internos. Entonces, pasos de la renta. La renta técnicamente empieza, a menos que haya un cambio, dado que están tratando de acelerar la renta, el 15 de febrero de todos los años. Esa es como la fecha de inicio, y ahí es donde justamente se inicia el tema de las declaraciones juradas. Y tiene como hito final la declaración que sucede en abril de todos los años. O sea, tiene hasta el 30 de abril de todos los años para poder hacer la operación renta, pero considerando que existe una primera etapa que empieza en febrero y que va a tener algunas salvedades como las que vamos a conversar justamente ahora. Declaraciones juradas. Las declaraciones juradas, como les decía, es la información que la empresa emite bajo el nombre de la empresa de las personas que trabajaron con nosotros y que son parte, en este caso, de nosotros como gasto. Eh, Acá lo más común que tenemos nosotros de las declaraciones juradas son las declaraciones de sueldo, las declaraciones de honorarios, eh, el, el sueldo, honorario, los dueños, los montos de los dueños también son informados mediante esta metodología y cualquier cosa que tenga que ver con un tercero, finalmente, ¿ya? O sea, si ustedes hicieron retiro, también se informa mediante las declaraciones juradas y así, etcétera, etcétera. Ahora, ¿cuál es la parte importante de las declaraciones juradas? Que las declaraciones juradas se tienen que presentar en tiempo y en forma. Si ustedes se dan cuenta, cuando yo le hablaba, por ejemplo, de los honorarios, yo les decía, las empresas cargamos los montos de los honorarios para que ustedes puedan hacer su renta de manera individual. Eh, Eso no se hace automático, entonces finalmente hay un rango de tiempo en el cual debe hacerse. Entonces acá vamos a empezar a considerar desde el 15 de febrero hasta, no lo he visto todavía, pero debe ser como no lógico, hasta el 15 de marzo. Entonces significa que la primera fecha que tienen que tener súper clara, ustedes como personas que van a estar a cargo del departamento de contabilidad o van a estar asesorando como administrativo, es que en estas fechas, 15 de febrero, 15 de marzo, ya deberían estar enviadas las declaraciones juradas. Eso significa que si ustedes no lo hacen en ese rigor de tiempo que tiene un vencimiento, van a ser multados. Y las multas no son bajas. Una multa de una declaración jurada es una UTM y podría llegar a ser mayor dependiendo de cuánto tiempo es el que se retrasaron en hacer el movimiento. O sea, si ustedes ya descubren que tienen eh, una wincha de estas como mágicas,
podrían ustedes subsanar esa necesidad haciendo que la empresa no tenga las multas que finalmente podrían tener por la no presentación. Entonces, la misión de ustedes es que el cumplimiento de estas fechas exista, que ustedes pongan esta especie como de protección, ¿ya? Que es lo que digo yo, como esta wincha mágica que finalmente hace que la empresa se mantenga protegida y no tenga problemas. Pero finalmente ustedes son los responsables. Si ustedes van a trabajar con un contador externo, ustedes van a ser los responsables de controlar los tiempos y también van a ser los responsables en algún momento por si, por A, de ese motivo, la empresa les pregunta por qué lo están multando. Al igual, pero yo lo puse por separado por un tema más que nada por un tema técnico. Al igual que lo anterior, existen las declaraciones juradas, que en este caso son lo que nosotros conocemos como retiro de los socios, y los retiros de los socios son movimientos que lo que hacen es distribuir la utilidad de los socios a sus figuras personales, es decir, comunicar a través de la empresa cuánto ganó la empresa y cómo debería ser distribuido esto entre las personas que están dentro de la empresa. El retiro de los socios es súper importante porque este es el ejercicio donde existe lo que yo les decía que es la reintegración. Es decir, este es el hito en el cual, con un par de datos, la renta de ustedes o la renta del dueño de la empresa puede recuperar los impuestos pagados por la empresa. Entonces, cuando una empresa paga, en este caso, en los próximos 3 años, un 10%, el 10% de sus utilidades, normalmente gran parte de ese dinero se recupera justamente bajo este concepto de reintegración, que en este caso se materializa como a través de los retiros de los socios. Ya. Y por último tenemos el formulario 22, que el formulario 22 no es nada más ni nada menos que la materialización de lo anterior. Es decir, cuando ustedes hacen las declaraciones juradas, cuando ustedes informan los retiros de los socios, lo que están haciendo es un prellenado interno del resultado de la empresa. Entonces, finalmente, estos formularios son los que contienen la información que puede ser relevante o importante, dado que el formulario el día de hoy día lo que hace es solamente captar información de los movimientos anteriores y con eso ya se da por cumplido el hito de envío de la declaración de la declaración o formulario. Entonces, en este caso, el formulario se tiene que entregar durante el mes de abril. Ya existe una salvedad para las empresas que tienen pérdida o que no van a pagar, y ellos podrían hacer normalmente hasta la primera semana de abril, eh, hasta la primera semana de mayo, perdón, hasta la primera semana de mayo ellos podrían hacer igual su renta, pero si es que no pagan. Si tienen un pago asociado, sea el monto que sea, tienen que pagarla durante el mes de abril y no pasarse al mes de mayo. Ahora, para poder contextualizar, lo que hoy día hemos visto tiene una fuerte incidencia producto de que son los movimientos que nosotros vamos a tener que controlar a través del tiempo y algunos tienen connotaciones especiales como el correcto manejo de los impuestos y también la correcta presentación sin encontrarnos con problemas en algún momento por cómo nosotros fuimos declarando los movimientos de la empresa. Entonces lo que vamos a hacer ahora, vamos a ocupar un simulador y ese simulador les va a aclarar un poco el cómo funcionan los impuestos. Pero nosotros aquí con los casos que vimos, las obligaciones accesorias, las obligaciones principales, ya podemos darnos por entendido de que nosotros tenemos el control de la empresa. Cuando nosotros queremos potenciar una empresa como empleados, proyectar es algo super power y es súper básico, porque finalmente el proyectar significa que nosotros estamos preocupados de la salud de la empresa, estamos preocupados de lo que la empresa haga. Muchas veces vamos a ser poco permisivos con algunas operaciones que hacen que la empresa esté con problemas y así, etcétera, etcétera, etcétera. Así que siempre planificar va a ser lo máximo. Entonces, me voy a ir en este momento a modificar el cómo me estoy conectando con ustedes. Voy a poner la pantalla completa para mostrarles toda la pantalla. Perdón, pantalla completa.
toda tu pantalla completa, compartir ya. Ahí están viendo la pantalla completa. Entonces lo que yo voy a hacer ahora, voy a abrir un archivo que yo se los dejé a ustedes en el curso. Así que voy a entrar en este momento a ese archivo. Y acá vamos a entender mucho mejor el concepto de... déjenme ver, se llama planificador. Ah, pero lo tengo en el escritorio, ya me acordé. Escritorio planificador. Acá les voy a explicar cómo funciona el sistema de impuestos y cómo nos atañe a nosotros el sistema de impuestos que sí son contra la empresa. Que como les decía, es el único momento en que la empresa sí paga impuestos cuando llega justamente esta labor de la que vamos a comentar en este momento. Este archivo, voy a bajar ahí un poquito. Este archivo lo que busca es reflejar en cualquier tipo de empresa la operación que va a pasar con el dueño de una. Entonces, por ejemplo, acá yo estoy simulando que una empresa tiene utilidad 18 millones 370 mil pesos. Normalmente el impuesto de una empresa es del 25%. En este caso, excepcionalmente por el tema de la pandemia y otros, el monto ha bajado a un 10% por los próximos 3 años, es decir, 2021, 2022 y renta 2023. El pago de impuestos va a ser del 10%. Entonces es un beneficio, pero también, si se dan cuenta en el ejercicio, es un monto que no deja de ser también llamativo. En este caso, ¿qué es lo que pasaría? Lo que pasaría en este caso es que el dueño de la empresa, en este ejercicio de 18 millones, tendría que pagar 1.837.000 en impuestos, ya que es como la parte que hablábamos recién de que es como la parte que se va directamente o se entiende que se debería ir directamente a los beneficios que el Estado pueda tener eh, de parte de nosotros como empresa. Pero acá viene algo que es especial y ahí es donde yo le voy a dar como eh, el respaldo o la fuerza a la teoría de que tenemos que hacer todos estos movimientos con mucho tiempo de anticipación, puesto que estos movimientos o este impuesto puede ser recuperado. Este es el impuesto que técnicamente yo decía que puede ser recuperado. Es decir, si yo pago 18 millones, yo podría recuperar parte o gran parte de los 18 millones. Entonces, eso hace interesante el ejercicio. ¿Por qué? Porque puedo recuperarlo. Ahora, el tema es cómo se recuperan esos impuestos. Para poder recuperarlo, voy a abrir la columna que sigue. Y acá está el concepto del impuesto global complementario, que técnicamente son los impuestos o la tabla o la forma en la cual uno va a llegar al cálculo final de los impuestos a las personas. Y acá en este caso, si ustedes pueden ver, si ustedes se dan cuenta, eh, lo que uno hace es traerse la utilidad de la empresa a la persona natural. Entonces lo que estoy haciendo es retirar los 18 millones de utilidad. Ustedes podrían preguntarse, ¿pero para qué voy a hacer el retiro si voy a pagar impuestos? Sí, podrían hacer eso. Pero no van a poder recuperar el impuesto, lo del 1.837.000. Es decir, ustedes pueden sacar el dinero, pueden no hacer la declaración, pueden decir que no lo sacaron, pero si la empresa tuvo utilidad, la utilidad va a tener que ser pagada y ustedes no van a poder rescatar ese 1.837.000. Entonces, para ello, lo que se hace es justamente el concepto de retiro de la utilidad. Entonces, acá lo que pueden ver en esta parte de abajo que estoy oscureciendo es que este cliente o este contribuyente lo que hizo fue retirar los 18 millones, traérselo al lado de su global complementario y en razón al global complementario, que es una tabla que yo dejé acá, está actualizada, en razón a ese global complementario yo busco en qué parte de la operación yo califico con mis 18 millones y tengo que ver cuánto es el impuesto que yo pago. Entonces aquí tenemos una tabla de global complementario, hablé de 18 millones, está justamente en la tasa del 4%. ¿Ya? Entonces esta empresa tendría que pagar un 4% de impuesto. Perdón, esta persona, este dueño de la empresa tendría que pagar un 4% de impuesto. Entonces, evidentemente,
10% es mucho más bajo que el 4% y por ende se genera una diferencia donde yo puedo ir a recuperar parte de lo que pagué. Entonces, en este caso práctico, donde yo pagué 1.837.000, lo que va a pasar es que yo voy a recuperar 1.432.000. Ahí volvió el sonido, perdón, está sin sonido. Entonces, como ejercicio, lo que les digo yo es que básicamente la importancia de la renta tiene que ver con esto, tiene que ver con la capacidad de poder recuperar los dineros que la empresa pagó. Rosa, estoy grabando, así que después lo subo, ¿ya? Entonces, de esta manera yo puedo entender que al hacer un correcto ejercicio también logro un ahorro. Entonces, finalmente, ¿cuál es la lógica? La lógica es, estamos respondiendo a las necesidades operacionales de la empresa, producto que estamos cumpliendo con todas las obligaciones que tenemos que llevar, pero por otro lado también tenemos que entender desde este análisis que una buena decisión en el momento adecuado no solamente le va a traer un beneficio a la empresa, sino que también al dueño de la empresa, en este caso como, efectivamente, logrando un ahorro en los impuestos. Entonces, finalmente, donde la empresa pagó 1.837.000, el dueño de la empresa, mediante su renta, podría recuperar 1.432.000, siendo el pago efectivo de impuestos los 404.000. Y si además consideramos que existe un concepto que se llama carga máxima, que tiene que ver con que hay descuentos al momento de pagar impuestos, si ustedes se dan cuenta en la tablita que está acá al final, después bajan el archivo, al final también sale una cantidad a rebajar. Entonces al final siempre existe como una tabla efectiva mayor, en este caso donde nosotros pensamos que estamos pagando un 4%, la verdad es que la carga máxima es de un 2,2%, o sea, finalmente estamos pagando 2,2% por justamente declarar los impuestos mediante esta metodología. Entonces al final, como les digo, la renta cierra o se cierra eh, con la posibilidad de poder recuperar por parte del dueño gran parte de las cosas que se pagaron como impuestos. Vamos a jugar también algunos ejercicios con esta información porque también es necesario que la conozcamos. En cierta forma no vamos a hacer la renta nosotros, pero probablemente sí le vamos a decir al dueño de la empresa que se tiene que preocupar porque nosotros podríamos tener un cuadro donde nosotros le vamos dando justamente este tipo de información al dueño, que es bastante benéfica justamente para el tema puntual de saber cómo va la empresa, los impuestos que van a pagar, el dinero que vamos a necesitar. Entonces, es muy diferente que nosotros le digamos al dueño de una empresa 2 meses antes, más o menos cuánto va a ser la carga en dinero de pago de impuestos, a tener que hacerlo a última hora donde finalmente el dueño no le queda otra que pagar y probablemente se van a generar ahí las problemáticas de rigor que tienen que ver con llegar con una mala noticia a último momento. Como les digo, vamos a ejercitar más de esto. Hoy día, más que, o sea, les mostré el ejercicio porque finalmente es porque puedan entender el beneficio que tiene el poder hacer una renta a tiempo. Pero esto lo vamos a abordar en más profundidad en alguna de las clases que vienen. El día de mañana, el día de mañana vamos a hacer una tarea que tiene que ver con el concepto de partida doble, ¿ya? Así que yo un rato más voy a confeccionar la tarea y la voy a subir para que ustedes la puedan realizar. El día de hoy día también voy a subir el link para que ustedes puedan justamente llenar y yo voy a hacerme la idea de los perfiles de cada uno de ustedes. Estoy en deuda con eso, tengo el link, pero no lo he subido, se los voy a subir. Dado que el fin de semana tuve un problema con mi madre, que fue el mismo que ya tuve ayer, así que les pido mil disculpas por ayer no haber podido estar, ¿ya? Pero ya lo podemos normalizar, gracias a Dios. Vamos a ver mañana el tema, como les digo, de la partida doble, vamos a ver ejercicios y con eso ya nos vamos a ir a la parte totalmente práctica, que vendría a ser justamente el uso de archivos de Excel, el uso de algunas maquinarias ahí que vamos a ir implementando y finalmente el ejercicio por parte de ustedes donde voy a dejar un par de tareas y algunas las vamos a hacer nosotros también en rigor mediante este formato de trabajo online. Así que lo vamos a hacer en tiempo real, ustedes desde su lado, yo desde mi lado, vamos a conectarnos para poder hacer justamente este tipo de movimientos.
Para quien, para quien todavía no me conoce o no ha visto básicamente todo lo que hemos hablado en otras charlas, mi nombre es Diego Plaza, soy contador desde el año 1994. He trabajado en distintos tipos de empresas y hoy el día de hoy día estoy firmemente con las empresas que manejo en potenciar nuevas empresas y traspasarles justamente la mayor cantidad de conocimientos posibles para que ustedes los puedan ejercitar en las empresas que ustedes tengan, generen o en las que trabajen. ¿Ya? Es súper importante tener un personal que tenga una visión amplia de cómo funcionan las empresas en Chile, justamente para poder traer esos upgrades que de repente son tan necesarios y a veces los dueños de empresas son un poco reacios a recibirlo. Voy a cerrar acá, voy a cambiar a la cámara y si alguien, si alguien por alguna razón no ha puesto todavía no ha puesto su nombre, por favor que aproveche de dejarlo antes que nos vamos. Yo igual voy a hacer el respaldo de la gente que ingresó. Y como siempre le agradezco. Y si tienen alguna duda, soy todo oídos. El día de mañana, como les digo, vamos a ver partida doble. Vamos a ver cómo se contabiliza. Vamos a ver cómo nosotros podemos contabilizar dependiendo del lugar que lleguemos a trabajar y cómo nosotros podemos aportar cómo nosotros podemos aportar también a los dueños de las empresas en las que trabajemos con perdón, ahí recién me di cuenta que me había puesto la cámara. Cómo nosotros también podemos aportar a los dueños de las empresas con nuestra expertise y las vamos a ir justamente trabajando, como le digo, desde el día de mañana en ejercicios que son prácticos. Así que a partir de mañana ya empezamos a usar los Excel, voy a empezar a poner calificaciones, vamos a poner un par de notas y también para mañana les voy a tener resuelto el tema de qué va a pasar finalmente con la clase que le agradezco mucho hayan entendido. No pude hacer el día de ayer para ver cómo recuperamos esa clase. Yo creo que lo más simple es correrla un día más para que ustedes puedan agendar con tiempo un día más de clase de lo que estaba finalmente pensado. Así que eso, les doy las gracias. Nos vemos mañana. Mañana nos vemos con partida doble. Yo voy a dejar en el link de mañana videos, información relacionada con el tema, porque el día de hoy día la partida doble en realidad es un tema que es súper importante para poder entender la contabilidad, pero por otro lado la partida doble hoy día es súper poco trabajada porque normalmente lo hacen los software. Entonces, técnicamente hay que como que comprender cómo funciona. Pero, en rigor, también por otro lado, eh, vamos a tratar de hacerlo de la manera más didáctica posible para poder hacer también que fluya y que aprovechemos el tiempo. Así que eso, le doy muchas gracias, que estén súper bien y nos vemos el día de mañana, como les digo, con la primera calificación. Así que cuídense, mañana a las 3 de la tarde, sin falta, nos juntamos aquí en por este mismo medio. Que estén bien, cuídense, nos vemos mañana. Chao, chao.